Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? Ah, todo bien. Ah, ¿no? Me alegro. Vamos a esperar que se sumen algunos más y después arrancamos con todo. Mientras tanto, vamos a ir aprovechando para despejar algunas dudas, algo que quieran consultar, algún ejercicio que hicieron y que no salió, o salió todo. Bueno, nos queda esta clase y la clase del miércoles que viene, y después el miércoles 18 es el parcial, que lo vamos a hacer igual que como lo hicimos el primer parcial. Le vamos a pedir que tengan la cámara, así lo vemos trabajar, nos consultan las dudas que tengan, y entra, bueno, todo lo que estuvimos trabajando ahora, de integrales dobles, funciones vectoriales. Bueno, Cristian, Francisco, Facundo, Rocío, Esteban, Agustina, Juan, Iván Doro, y nadie más. Bueno, vamos a seguir trabajando entonces, vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo la clase pasada. Bueno, para que no queden dudas. Las primeras funciones que nosotros empezamos a trabajar en Análisis Matemático 2 eran funciones, por ejemplo en este caso, funciones que dependían de dos variables. ¿Estamos? Pero estas dos variables me daban como resultado un único número, que lo llamábamos z. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos la representación gráfica de estas funciones? Bueno, nos teníamos que ir al espacio y para un determinado punto xy obteníamos el correspondiente valor z. Todos estos puntos en el espacio nos determinaban una superficie. Una superficie en el espacio. Este tipo de funciones son funciones escalares. Funciones escalares. ¿Por qué? Porque el resultado es un número de variable vectorial. ¿Por qué? Porque la variable es múltiple. También lo llamamos campos escalares. Campos escalares. Bueno, obviamente le dedicamos mucho tiempo a esto, hicimos todo lo que sea gráficas, derivadas, trabajos de aplicación, límites, etcétera, etcétera. La clase pasada empezamos a trabajar con funciones vectoriales, que dependían de un único parámetro. Entonces, estas funciones me daban como resultado un vector. Un vector. Entonces, para cada parámetro t, las componentes de ese vector las obteníamos a partir de una función. Por ejemplo, bueno, la primera componente que sea t cuadrado, la segunda componente 1 más t, la tercera componente t cubo menos 1, como para dar un ejemplo. Entonces, reemplazamos para los diferentes valores de t. ¿Y cuál era la representación gráfica? La representación gráfica era, bueno, cada uno de estos vectores, tenían un extremo, los poníamos todos centrados en el origen, uníamos los extremos de este vector y nos daba una curva, en este caso, como estamos trabajando con vectores de 3 componentes, una curva en el espacio.
Vimos cómo encontramos el dominio de esas funciones, cómo encontramos el límite, cómo encontramos la derivada, cómo las podíamos graficar. ¿Qué tipo de funciones son estas? Estas son funciones vectoriales. Funciones vectoriales. Pero como la variable es única, decimos que la variable es escalar. Entonces, la de arriba era una función escalar de variable vectorial. La de abajo es una función vectorial de variable escalar. Y empezamos a trabajar con otro tipo de funciones, que también eran multivariables, dependen, por ejemplo, de X y de Y, pero ahora las componentes son funciones de X y de Y. Las componentes son funciones de X y de Y. Entonces, esta función genera un vector, por lo tanto es una función vectorial. La variable xy también es un vector porque tiene dos componentes. Entonces, una función vectorial de variable vectorial. O lo que denominamos un campo vectorial. Un campo vectorial. ¿Cuál era la representación gráfica de los campos vectoriales? Bueno, ya que estamos, vamos a hacer algún ejercicio de los que están en la práctica con respecto a esto. ¿Dónde tengo la práctica? No, esta es la teoría. Ustedes están viendo esta pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Dice campos vectoriales, función vectorial de variable vectorial. Bien. ¿Cómo hacemos si queremos? No, estamos viendo el los PDF no se documentos. ve la carpeta nada más. Ah, bien. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 6, que está en la práctica, el B6. ¿Cómo graficamos un campo vectorial? Esperen que me lo anote. El ejercicio dice así. Es el ejercicio B, está en la parte de B, ya que empezamos a trabajar de campos vectoriales. El A. Tengo un campo vectorial, entonces lo ponemos con F grande, que depende de dos variables. Y está expresado así. La primera componente es I. Y está utilizado en la forma canónica de vectores. La segunda componente es J. Es X, perdón. ¿Estamos? ¿Cómo graficamos ese campo vectorial? Bueno, ¿qué dijimos? Cuando uno no sabe bien cómo encarar la situación, como en este caso, lo apropiado sería proponer una tabla de valores. Proponemos una tabla de valores. Acá ya no ponemos un valor de X, porque la variable es múltiple, entonces tenemos que colocar pares ordenados, distintos pares ordenados. Por ejemplo, y el 0, 0, no vamos a buscar pares ordenados rebuscados. El 1, 0, el 0, 1, el 1, 1, el menos 1, 0, bueno, y así podríamos enumerar un montón de pares ordenados. Este campo vectorial dice que la primera componente es menos i, o sea que, ¿qué me da como resultado? Un vector donde la primera componente es 0 y la segunda componente también es 0. ¿Cómo lo graficamos eso? Lo graficamos en el plano XY. Lo graficamos en el plano XY.
En este caso, bueno, para el 0, 0 le va el 0, 0, no tiene demasiado sentido. Ahora, si tenemos el par ordenado 1, 0, este campo vectorial le asigna ¿qué vector? La primera componente es i, menos i, o sea que 0. La segunda componente es el valor de x, que en este caso es 1. ¿Cómo graficamos eso? Para el punto 1, 0, que lo tenemos acá, para el punto 1, 0, le corresponde el vector 0, 1. El vector 0, 1 es 0 según x, 1 según y. Le corresponde este vector. Y para el punto 0, 1, bueno, la primera componente es menos i, o sea que es menos 1. La segunda componente es el valor de x, o sea que es 0. Entonces, al punto 0, 1, que lo tenemos sobre el eje x, le corresponde el vector menos 1, 0. El vector menos 1, 0 lo tenemos ahí. ¿Estamos, chicos? Para el punto 1, 1, el punto 1, 1 lo tenemos acá. Para el punto 1, 1, ¿qué vector le corresponde? La primera componente es el opuesto de y, o sea que menos 1. La segunda componente es el valor de x, o sea que es 1. O sea que para el punto 1, 1, o sea, para el par ordenado 1, 1, le corresponde el vector menos 1 según x, 1 según y. O sea que es este vector. Y para el punto menos 1, 0, el punto menos 1, 0 lo tenemos acá, ¿qué vector le corresponde? La primera componente es 0, porque es el valor de menos i. La segunda componente es menos 1. O sea que le corresponde el vector 0 menos 1, que es un vector que va por abajo. Y así sucesivamente. O sea, uno tendría que colocar un montón de pares ordenados para darse cuenta más o menos de cómo es el campo vectorial. Si acá hubiésemos seguido con otros vectores, esto le hubiese dado un campo vectorial de esta forma. O sea, como que es un campo que va rotando, en sentido inverso a las agujas del reloj, y a medida que me voy despegando del cero, el módulo de este vector se hace cada vez más grande. Entonces eso nos podemos imaginar como, por ejemplo, que puede representar un tornado. ¿Estamos? O sea, que va rotando en esta situación, nada más que, bueno, la velocidad del viento se haría cada vez más grande a medida que nos alejamos del 0, 0. ¿Estamos? Hay otros campos vectoriales, por ejemplo, que también están en el ejemplo y estaría bueno que lo hagan, parecidos a eso, donde los vectores son siempre vectores salientes, como que da la sensación como que hay algo que explotó ahí en el 0, 0, y cada partícula está indicando la velocidad con la que sale disparada, por ejemplo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí representado? Ahí tenemos representado campos vectoriales. Campos vectoriales. ¿Qué son los campos vectoriales? Son funciones vectoriales de variable vectorial. Esos son los campos vectoriales. ¿Estamos? ¿Ustedes ya conocen algún campo vectorial con el que hayan trabajado sin saber que se trataba de un campo vectorial? No. Sí, puede ser un electroimán, bueno, en física que... En física hablan de campos vectoriales, o sea que el campo magnético es un campo vectorial, que el campo eléctrico es un campo vectorial. ¿Sí? O más o menos por arriba. Sí, sí, no, yo la verdad que dejé la materia, pero en un principio sí se hablaba de campos vectoriales. Claro, lo que pasa es que uno viene desfasado con física, o sea, siempre los profes de física nos dicen que los profesores de análisis matemático no dan campos, sí, los damos campos vectoriales, lo que pasa es que lo damos sobre el final de la materia.
Pero bueno, son cosas que ustedes no... Bueno. Volvamos un poco a las funciones escalares. A las funciones escalares. ¿Qué era este símbolo, chicos? El gradiente. El gradiente. ¿Qué era el gradiente? El gradiente era un vector, donde la primera componente era la derivada según x y la segunda componente es la derivada según y. Con ese símbolo denotábamos el gradiente de una función escalar. Porque f de xy es una función escalar de variable vectorial. Entonces, si hacemos el gradiente de esta función, ¿qué obtenemos? La primera componente es la derivada según x de esta función. O sea que va a ser 2x más 2y cubo. ¿No es cierto? La segunda componente es la derivada según y. Esto si lo derivo según y me queda 0. Esto si lo derivamos según y nos queda 6xy cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Un vector donde las componentes son funciones multivariables. ¿Qué es esto? Un campo vectorial. Un campo vectorial. ¿Estamos? O sea que el gradiente, aplicado a una función escalar, me da como resultado un campo vectorial. ¿Estamos? Si hubiésemos trabajado con funciones de más variables, o sea, si tenemos, por ejemplo, una función que es de x y z, como por ejemplo era el volumen, o cualquier otra función, xy, no la vamos a hacer tan complicada, más iz cuadrado, menos x cubo y cuadrado z. ¿Estamos? ¿Qué sería el gradiente de esta función? Bueno, el gradiente de esta función, como es de tres variables, de x, de y y de z, me va a generar un vector de tres componentes. La primera es la derivada según x, la segunda es la derivada según y, la tercera es la derivada según z. O sea que el gradiente aplicado a esta función me da como resultado, bueno, ¿cuál es la derivada con respecto a x? Va a ser y más. Esto con respecto a x me queda 0. Y esto respecto a x nos va a quedar menos 3x cuadrado y cuadrado z. Esa es la primera componente. La segunda componente, derivo con respecto a y, me queda x más z cuadrado, menos, estoy derivando respecto de y, entonces me queda 2x cubo y z. Tercera componente, derivo respecto a z, esta primero se me va, esto me queda 2yz, menos esto derivado respecto a z nos queda x cubo y cuadrado. ¿Qué me dio como resultado el gradiente aplicado a una función z? Un campo vectorial. Un campo vectorial. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí. Hasta ahí estamos. La pregunta del millón es, ¿todos los campos vectoriales provienen de un gradiente aplicado a una función escalar? Todos los campos vectoriales provienen de un gradiente aplicado a una función escalar. ¿Se entiende la pregunta?
Sí. ¿Cuál les parece a ustedes que es la respuesta? Que no. No. Muy bien. No. No. ¿Mm? La respuesta es no. Vamos a ver por qué. Cuando un campo vectorial, me paran cuando ven que se están perdiendo, ¿eh? Cuando un campo vectorial proviene del gradiente de una función escalar, se dice que el campo es conservativo. El campo es conservativo. Cuando un campo vectorial no proviene del gradiente de una función, se dice que el campo, y a este ¿cómo le ponemos? Es no conservativo. ¿Mm? Si tenemos un campo vectorial que proviene del gradiente de una función, ese campo vectorial decimos que es conservativo y tiene algunas propiedades que lamentablemente no vamos a alcanzar a ver. ¿Mm? Entonces, este campo vectorial es un campo vectorial conservativo. ¿Por qué? Y porque provino del gradiente de esta función. Este campo vectorial es un campo vectorial conservativo. ¿Por qué? Y porque provino del gradiente de esta función. Entonces, la pregunta del millón ahora es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo analizar? ¿Cómo saber si un campo vectorial es conservativo o no? ¿Cómo saber si un campo vectorial es conservativo o no? Vamos a este caso, chicos. Este era un caso de un campo vectorial conservativo porque partimos de esta función, le aplicamos el gradiente y llegamos a este campo vectorial. ¿No? ¿Estamos? Esta es la derivada según x y esta es la derivada según y. Si yo a esta derivada según x ahora la derivo con respecto de y a esta derivada según y la derivo con respecto a x, esto nos tiene que dar igual. ¿Se acuerdan por la derivada cruzada? Entonces, si a la primera derivada que le hicimos según y, ahora la derivamos con respecto, perdón, según x, ahora la derivo con respecto a y, ¿esto qué nos da como resultado? 6y cuadrado. 6y cuadrado. A la segunda componente que la obtuvimos derivando la función con respecto de y, si ahora la derivo con respecto de x, ¿qué nos da como resultado? 6y cuadrado. Entonces, seguimos. Entonces, cuando tenemos un campo vectorial, vamos a trabajar con dos variables, x e y. X e y. Cuando tengo un campo vectorial de dos variables, a la primera componente vamos a llamarla P, que depende de x y de y. A la segunda la vamos a llamar Q, que depende de x y de y. Si se verifica que la derivada de P
la derivada de P. Con respecto a I, la primera función, si la derivo con respecto a I, es igual a la segunda componente derivada con respecto a X, entonces el campo es conservativo. ¿Qué quiere decir que el campo es conservativo? Que provino de un gradiente. El campo es conservativo. ¿Qué quiere decir? Que provino de un gradiente. O sea que, ¿qué significa que el campo sea conservativo? Y esto significa que va a existir una función escalar, una f de xy, tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esta función sea el campo vectorial. O sea, provino del gradiente de una función, o sea, existe esta función. A esta función la vamos a denominar función potencial. Función potencial. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Lo vamos a ver con un ejemplo y se le va a aclarar todo. Si no se verifica esa condición, que la derivada de P con respecto a I sea igual a la derivada de Q con respecto a X, si no se verifica esta condición, el campo vectorial no es conservativo. El campo vectorial no es conservativo. Ejemplo. Que tengo acá un campo vectorial de dos componentes. Un campo vectorial de dos componentes. ¿Cómo saber si este campo es conservativo o no? O sea, si provino de un gradiente. Bueno, a esto lo vamos a llamar P, a esto lo vamos a llamar Q. Esto vamos a ponerle 2x más 6. 2x más 6. A la primera componente la vamos a derivar con respecto a I. ¿Cuánto nos dio la primera componente derivada con respecto a I? Nos da 2. A la segunda componente la vamos a derivar con respecto a X. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 6 con respecto a X? 2. Son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo es conservativo. El campo es conservativo. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que ese campo conservativo es el gradiente de una función. O sea, existe una función, va a existir una función, donde el gradiente de esta función sea ese campo vectorial. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que va a existir una función escalar de dos variables, donde P es la derivada según X y Q es la derivada según Y. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pero ¿es sí o sí?
Se entiende, se entiende. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Porque, viste, uno habla y... Ah, ahora sí, en el parcial no sabría decirle, profe. No, bueno, vos no tengas problema por el parcial. Lo importante es que se entienda en la clase. ¿Estamos? Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, ahora me muero, ¿por qué? O sea, ¿qué quisieran saber? ¿Cómo averiguar la función? Exactamente. ¿Cómo averiguamos esa función potencial? O sea, yo no les veo las caras, pero me imagino que se le deben estar saliendo los signos de pregunta de la cabeza diciendo, ¿cómo calculamos esa función potencial? Sabemos que existe. Sabemos que existe esta función, que la llamamos función potencial. Que si yo le aplico el gradiente, me genera este campo vectorial. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para conocer esta función potencial? ¿Cómo la obtenemos? ¿Sí? Bueno, ya que tienen tantas ganas de saber cómo encontramos la función potencial, vamos a ver cómo encontramos la función potencial. El campo vectorial era x más 2y, 2x más 6. X más 2y, x más, no, 2x más 6. Entonces, ¿qué dijimos? Que existe esa función potencial, existe esa f de xy, tal que, esto lo escribo para que les quede, el gradiente de esta función, ¿qué era el gradiente de esta función? La primera componente es la derivada según x, la segunda componente es la derivada según y. Esto tiene que ser igual a x más 2y, 2x más 6. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo harían, chicos? Integrando. Claro. Para hallar la f de xy, vamos a proceder así. Si esta es la derivada según x, entonces la f de xy va a tener que ser igual a la integral de x más 2y diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la f de xy, ¿a qué va a ser igual? Integramos esto con respecto a x. ¿Cómo me queda esto integrado con respecto a x? X cuadrado sobre 2 más 2 y x. ¿Y qué me aparece siempre en un proceso de integración indefinida cuando calculamos una primitiva? Más C. Una Más constante de c, integración. la constante de integración. Pero no vamos a poner una constante de integración. Me puede aparecer algo más que una constante de integración. Me puede aparecer una función de y. Me puede aparecer una función de y, que sea totalmente de y. O sea, no solo me puede aparecer una constante de integración, me puede aparecer una función de y. ¿Sí? La función potencial va a tener que tener esta forma. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esta función de y si es que existe? Bueno, a esta función la vamos a derivar con respecto de y. ¿Sí?
A la función que hallamos, la derivamos con respecto de y. ¿Qué obtenemos? El primer término es 0, el segundo término es 2x, y el tercer término es una g' de y. Una g' de y. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Y tiene que ser igual a la segunda componente. ¿Me van siguiendo? Entonces, 2x y 2x se van, y esto me está diciendo que la g' de y es 6. O sea que la g de y va a tener que ser la integral de 6, la integral de g'. ¿Cuál es la integral de 6? 6i, Sí. y ahora sí le pongo la constante de integración. Conclusión, ¿cuál es esa función potencial? Bueno, la función potencial, la f de xy, tal que si yo le aplico el gradiente, me genera ese campo vectorial, va a ser x cuadrado sobre 2 más 2ix más esta g de y que es ci, y después si queremos le ponemos la constante. Esta es la que se llama la función potencial. Si yo le aplico el gradiente a esta función potencial, obtenemos este campo vectorial, donde esta es la derivada según y esta es la derivada, perdón, la primera es la derivada según x y la segunda es la derivada según y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si un campo vectorial es conservativo o no? Aplico las derivadas cruzadas. La primera componente la derivo según y, la segunda según x tienen que ser iguales. Si son iguales, entonces existe una función potencial. Existe una función tal que si nosotros le aplicamos el gradiente me da como resultado ese campo vectorial. ¿Cómo hacemos para encontrar esa función potencial? La primer componente, como es la derivada según x, entonces integramos según x. Cuando integro según x me aparece una g de y. Derivo lo que encontré con respecto a y y lo igualamos a la segunda componente y de ahí sacamos el valor de g de y. ¿Sí? Interesante, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Va. Entonces, primero, ¿es conservativo este campo? ¿Cómo saber si un campo vectorial es conservativo? A esto le ponemos P, a esto le ponemos Q. ¿Qué se tiene que verificar? Que la derivada de P con respecto a I, o sea, las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Tiene que ser igual a la derivada de Q con respecto a X. Si se verifica esa condición, el campo es conservativo y existe la función potencial. Si no se verifica, no es conservativo. Entonces no busquemos la función potencial porque no existe. ¿Cómo me queda la derivada de P con respecto de I? A ver, díganme ustedes. A ver, Esteban, que te tengo ahí.
derivada de P respecto a I. 4 4, más 2i. 4 más 2i. ¿Cómo es la derivada de Q con respecto a X? ¿Yo? 4xi 4xi más i2, i a la 2. más i a la 2. ¿Son iguales? No, son distintas. ¿Ese qué quiere decir? Que el campo no es conservativo. El campo no es conservativo. Y entonces, no existe la función potencial. No existe una función donde P sea la derivada según X y Q sea la derivada según Y de esa función. ¿Mm? A ver, esperen un cachito, porque yo tendría que buscar la práctica, pero bueno, tengo que cerrar la pantalla y todo lo demás. ¿Mm? Ahora se me complica. No. Esperen, ¿eh? No. Bueno, después me voy a fijar en la práctica, porque quiero inventar un ejercicio y me va a salir mal. Esperen. Bueno, a ver qué sale. Entonces, pregunta, ¿es conservativo? ¿Es conservativo? A la primera componente la llamamos P, a la segunda componente la llamamos Q. Hacemos la derivada de P con respecto a I. ¿Cómo me queda la derivada de P respecto de I? Nos va a quedar X menos 2I. ¿Mm? Vamos a cambiar acá. Disculpen. Disculpen. ¿Cómo es la derivada de Q con respecto a X? La derivada de Q con respecto a X. ¿Mm? ¿Cómo me queda? Bueno, la derivada de X cuadrado de 2X sobre 2, o sea que me queda X menos 2Y. Son iguales. ¿Está? Lo digo una vez más. ¿Esto qué quiere decir? Que el campo es conservativo, o sea, existe una función de dos variables, tal que el gradiente de esta función, es el campo conservativo en cuestión. Es el campo vectorial conservativo en cuestión. ¿Estamos? Entonces ahora es, bueno, ¿cómo encontramos esta función? ¿Cómo encontramos esta función? Recuerden que la llamamos función potencial. Función. ¿Cómo dijimos que encontramos esa función potencial?
integrando. ¿Qué integramos? Era La, la la componente. derivada de, Sí, sí, claro, el gradiente que sería la derivada de P con respecto a I, la derivada de Q con respecto a X. Bien. Entonces, la primera componente del campo vectorial, la vamos a integrar respecto a X. ¿Por qué? Y porque eso salió de una derivada con respecto a X. ¿Cómo derivamos esto con respecto a X? ¿Cómo nos queda? 2X más X cuadrado sobre 2 por Y, X cuadrado sobre 2 por Y, menos, ¿cuál es la integral de Y cuadrado, chicos? y cuadrado X. Claro, X por Y cuadrado. ¿Y qué me aparece acá? Una G de La Y. función. Sí. Sí, claro, una función con respecto a I. Claro, una G de Y. Entonces, ¿qué hacemos? Esta va a ser la función potencial. Esta va a ser la función potencial. Va a tener esta forma. Pero tenemos que averiguar quién es G de Y. Entonces, a esa función potencial la derivamos con respecto a Y. La derivamos con respecto de Y. La derivada de 2x con respecto a Y es 0. Esto con respecto de Y nos da x cuadrado sobre 2. Menos. Esto derivado con respecto de Y nos queda Y cuadrado. Y la G de Y derivado con respecto de Y nos queda G' de Y. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Y a lo que nosotros llamamos Q, la segunda componente, que es 1 más x cuadrado sobre 2 menos 2xy. Paren, ¿hicimos bien las cosas? No, profe, porque la primera P la habíamos derivado con respecto a I y después te la integró con respecto a X. Claro, o sea, eso está bien. O sea, vos integrás con respecto de Y la primera componente y la segunda la derivás con respecto de X, te tienen que dar iguales. Eso es para corroborar de que Sí, el campo es conservativo, o sea, existe conservativa. la función potencial. Sí, Ahora, a ver, ¿está bien derivado respecto de Y? X menos 2Y. ¿Está bien derivado respecto de X? X menos 2Y. Sí. Esto está bien integrado respecto de X. Me queda 2X más X cuadrado sobre 2 por Y menos XY cuadrado más la G de Y. Ahora Ahí, derivamos... sí, ahí abajo derivaste mal. capaz, ¿no? Sí, porque no me quedaba. Me entré a desesperar. Hay que derivar esto con respecto de Y. A ver, ¿cómo nos queda? Nos queda X cuadrado sobre 2. Menos. Esta derivada con respecto de Y me queda 2xy. Ahí sí. Más la G' de Y. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a Q, a lo que llamamos Q, la segunda componente del campo vectorial. ¿Que cómo es Q? 1 más x cuadrado sobre 2 menos 2xy. Entonces, ¿qué decimos ahora? Bueno, esto lo tenemos acá. O sea, se podrían ir. Esto es lo que tenemos acá. Entonces la G' de Y tiene que ser igual a 1. La G' de Y tiene que ser igual a 1.
Entonces, ¿cuánto vale esa G de I? ¿Eh? I. ¿Mm? Entonces ahora presentamos cuál es esa función potencial. ¿Cuál es esta función potencial? Bueno, es 2x, váyanme diciendo ustedes, 2x más X cuadrado sobre más 2. x cuadrado sobre 2i. Y x cuadrado sobre 2i más Me- y eh, menos. no no es menos más. no es menos x y cuadrado. Sí, Ah, sí, me olvidé esa parte. Y menos ahora x sí, más y más c. más i, y si queremos le agregamos la c. ¿Qué quiere decir esto? Que si a esto la derivo según x y a esto la derivo según y, o sea, si le aplico el gradiente, esto va a ser p y esto va a ser q de ese campo vectorial. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Esto lo ven? Sí. Sí, se ve. Sí, Se ve. claro, pero Bueno, el ejercicio 7, opa, el ejercicio 7 es algo que ya sabemos hacer. Dice, hallar el campo vectorial que es el gradiente de las funciones escalares. O sea que acá tenemos la función escalar y lo que tenemos que hacer es el campo vectorial. O sea, lo que tenemos que hacer es el gradiente de esta función. Hallar el campo vectorial que es el gradiente de esta función. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el campo vectorial? ¿Cuál es el gradiente de esta función? Bueno, va a ser un campo vectorial de dos variables, donde la primera es la derivada según x, o sea, nos va a dar 5x a la cuarta, menos 8x y cubo. 8x y cubo. Estoy averiguando el gradiente de esta función. Y la derivada según y va a ser menos 12 x al cuadrado y al cuadrado. ¿Estamos? O sea, acá es el proceso directo. Proceso directo. Vamos a hacer una más. Y después el resto las hacen ustedes. ¿Cuál es el gradiente de esta función, de la c? Bueno, de paso repasamos derivadas. Derivadas parciales. La primera componente va a ser 1 sobre x más y, que es la derivada del logaritmo de x más y, menos, y ojo que acá tenemos una multiplicación, entonces la derivada del primero, o sea, se me va, me queda y logaritmo de x, la derivada del primero, a ver, para que me perdí, la derivada del primero, por el segundo sin es derivar, por el segundo Por- sin derivar. sí, menos Sí, sí, el sí. primero sin derivar por la derivada de y logaritmo de x, que sería y por 1 sobre x. Después esta x la podemos hacer y. Esa es la derivada Más, según... porque es una multiplicación. Sí, pero como tenemos el signo menos ¿No adelante... sería más? Sí, es más.
Ah, Pero claro. como tenés este signo menos adelante, entonces todo lo que viene después le pones negativo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Y esto derivado con respecto de y nos queda 1 sobre x más y menos esto derivado con respecto de y nos queda directamente x logaritmo de x. Bueno, ese es el gradiente de la función. Este es el gradiente de la función. Lo que nosotros ahora vamos a hacer hincapié es en el problema inverso, o sea, dado el gradiente, o dado, mejor dicho, un campo vectorial, ver si provino del gradiente de alguna función. ¿Estamos? Que vamos a hacer alguno de esos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Verificar si los siguientes campos vectoriales corresponden al gradiente de una función escalar. En caso afirmativo, hallar la función potencial. Bueno, vamos a alguno que lo veamos medio complicado, o por lo menos largo. Este, ¿será el gradiente de alguna función potencial? Y a ver, ¿cómo dijimos? ¿Cuál es la condición necesaria? A esto lo llamamos P, a esto lo llamamos Q. Que deriva, la derivada parcial de P con respecto a I tiene que ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Bueno, muy bien, Cristian. Vos siempre participas mucho de todas las clases. La derivada de P con respecto de I tiene que ser igual a la derivada de Q con respecto de X. Si eso no se cumple, no hay función potencial, no es el gradiente de una función. ¿Cómo nos queda la derivada de P con respecto de I? Y a ver, 3i cuadrado. ¿Qué más? 2x. ¿Qué más? La derivada de i cuadrado es 2i. Con el i de abajo se me va, o sea, me queda menos i. ¿Sí? ¿Cómo me queda la derivada de q con respecto a x? 3i cuadrado. Va queriendo. Más 2x. Menos i. Son iguales. ¿Qué decimos acá entonces? Que el campo es conservativo. El campo es conservativo. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una f de xy. ¿Esto hace falta escribirlo? Yo lo escribo porque los tengo que más o menos orientar a ustedes sobre lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Existe una f de xy tal que el gradiente de esta función, es el campo en cuestión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como existe esta función, que la llamamos la función potencial, y no vemos la hora de encontrarla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para ello, ¿qué hacemos? La primer componente la integramos con respecto de x. La integramos con respecto de x. ¿Sí? O sea que la f de xy ya la podemos ir como delineando. ¿Cómo me queda esto con respecto a x? Y me va a quedar x por y cubo más la integral de x es x cuadrado sobre 2. Con este 2 que tenemos acá se me va. Entonces me queda x cuadrado y menos x por y cuadrado sobre 2. Y me aparece la g de y. En vez de la constante, me aparece la g de y.
Yo borro acá, chicos, porque no tengo más lugar. ¿Cómo hacemos para encontrar esta GDI? Esta función que encontramos, si uno le engancha la vuelta a esto, no es complicado. Esta función que encontramos la derivamos con respecto a i. ¿Qué me queda si esta función la derivamos con respecto a i? Y me va a quedar 3x cuadrado más x cuadrado menos la derivada de i cuadrado es 2i, o sea que me queda menos xi. Menos xi. Más una g' de i. ¿Y esto qué tiene que ser igual? A q, a la segunda componente. ¿Quién es q? Es 3i cuadrado x más x cuadrado menos xy. O sea que esto y esto son iguales, x cuadrado y x cuadrado son iguales, xy es igual a xy. Entonces, ¿cuánto vale g' de i? Cero. Porque 0. Entonces, ¿cuánto es la g de i si su derivada es 0? 0. No, un poco más. Una constante. La constante. Una constante. ¿Estamos? Si la derivada es 0, la función es la función constante. ¿Está? Entonces, esta es la función. Esta es la función potencial. Esta es la función tal que si yo le aplico el gradiente me genera este campo vectorial, donde g de i es una constante. ¿Estamos, chicos? Estamos. Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer uno más. De paso, revisamos que acá hay algunos errores y ya los vamos a corregir. Esto no es J, esto es I, la primera componente es I. Esto es para boludear un poco, ¿no? En el sentido de que esto es lo mismo que esto, nada más que esto acá están escritas las componentes como primera componente, coma, segunda componente. Y esto está escrito como escribíamos los vectores en álgebra. Esta primera componente según la dirección I, esta segunda componente según la dirección J. Esto es lo que se denomina la forma canónica de escribir un campo vectorial, a partir de los vectores canónicos I y J. ¿Se entiende lo que les digo, no es cierto? Bueno, y después nos queda para la clase que viene rotor, divergencia, que tiene lo suyo, tiene sus aplicaciones que tampoco la vamos a dar. Obviamente tampoco la vamos a evaluar. Quedé medio corto con el tiempo. Pero también es cierto de que no podía ir más rápido todavía, porque quería que las cosas se vayan asentando. Pero la verdad es que quedamos medio corto con el tiempo con Benjamín. Porque tuvo un tema de integrales de línea que está bueno y que no le alcanzamos a dar. Bueno, no importa. Pueden ser ingenieros en computación sin saber eso. Bueno, eso dijimos que era ahí. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos con esto? Y lo mismo que hicimos antes. Esto es P, esto es Q. Hacemos la derivada de P respecto de X. No, respecto de Y. Ya me empecé a mezclar. ¿Cuánto me queda si derivamos eso respecto de Y? 2x menos 4y cubo. ¿Estamos diciendo bien? Sí. Derivo Q con respecto de X.
Q con respecto de X. ¿Cuánto me da? 2X menos 4Y. ¿Son iguales? No. El campo no es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe ninguna función, donde esta primera componente sea la derivada según X y esta segunda componente es la derivada según Y. No existe ninguna función que verifique eso. ¿Estamos? Senos y cosenos, que por ahí suenan antipáticos, no pasa nada, vamos a hacer este último. La derivada de P con respecto de I. ¿Cuánto es la derivada de P con respecto de I? Coseno de X. ¿Cuánto es la derivada de Q con respecto a X? La derivada del seno es el coseno. Bien, son iguales, acá nos ponemos re contentos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que existe una f de xy tal que su gradiente sea esta función potencial. ¿Cómo hacemos para encontrar esa función potencial? Bueno, la primera componente la integramos respecto de x y coseno de x. Recuerden que la integral del coseno es el seno. Entonces esto acá nos queda y por el seno de x. Más una g de y. Ahora esto lo derivamos con respecto de y. ¿Y qué nos queda? El seno de x más una g'. Y lo igualamos a q, que es el seno de x. Eso significa que la g' es igual a 0 en este caso. Entonces la g de y es una constante. Entonces, la función potencial que estamos buscando es y seno de x más una constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Estas palabras, rotor y divergencia, a los que están siguiendo con físicas, ¿les suena algo? ¿Las nombraron por ahí en algún lado? Me parece que no. Parece que no. Quizá en la última clase, pero yo no estuve justo. Ajá. Bueno, porque también en física hay lo que se llama campos rotacionales y campos no rotacionales. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista matemático, qué significa el rotor de un campo vectorial y la divergencia de un campo vectorial. Tiene algunas aplicaciones en física que me acuerdo en algún momento la sabía, después con el tiempo no me acuerdo. Sí hay dos teoremas importantes, que son el teorema del rotor y el teorema de la divergencia, que, bueno, también, por una cuestión temporal, no la vamos a alcanzar a dar. Bueno, hicimos todo lo que pudimos. Así que, bueno, chicos, los espero el miércoles de la semana que viene. Terminamos de cerrar todo esto, y ya vayan preparándose para el miércoles 18 que hacemos el parcial. Lo hacemos todo en un único turno, todo a las 7:30 de la tarde. ¿Sí? Bueno, perfecto.
Bueno, chicos, sigan bien. Estudien Igualmente, mucho. profe. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, profe. Ahí después les subo la clase al aula virtual, ¿sí? Dale. Bueno, chao chicos. Buen fin de. Gracias igualmente. Muchas gracias.